que su país es uno de los países más caros del mundo. Molesta que esa cita, si no acudes para ayudar, aparte es una manera de conocer a los Mamá, ¿me vecinos. ves? Y son gratis. Y nos ha dejado aquí, la mujer nos ha dejado la bolsa aquí, fuera. Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy quiero hablar sobre cosas que les molestan a los noruegos. Por supuesto, esto es algo como general, pero no quiere decir que todos los noruegos les moleste esto. Hay cosas pues curiosas, divertidas. Hoy estamos a Viernes Santo, festivo por aquí por Noruega. Hace un tiempo espectacular, estamos a 13 grados fuera. Parece frío, pero hace sol y realmente bajo el sol hace bastante calor, se nota. De hecho, mirad, llevo una chaqueta bastante ligera. Una de las cosas que les molesta a los noruegos, yo creo que a la gran mayoría de las personas nos debería de molestar, es tirar basura en las excursiones. Los noruegos aman la naturaleza y se sienten súper orgullosos de su naturaleza, de sus paisajes, de su país en general. Y sobre todo en este tiempo hay mucha gente que pues hace picnic, sale a hacer pues grill, barbacoas al aire libre, y lo que realmente les molesta es que la gente no respete la naturaleza y deje la basura tirada. Obviamente, lo veo muy lógico, a mí también me molestaría. En general, Noruega es un país bastante limpio. We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. Otra de las cosas que les molesta a los noruegos es que estés mencionando constantemente los altos precios de aquí del país, porque ellos son conscientes igualmente de que su país es uno de los países más caros del mundo y les pone pues un poco nerviosos y no les gusta pues que estés constantemente pues eso, diciendo lo caro que es este país. You said that we're over, hands under covers alone this time. But everything I see still reminds me of you. Bag of all your things, the memories of when I kissed you. Remember when we... Bueno, y otra cosa que les molesta a los noruegos es que aquí, cada vecindario, hay un día en específico donde todos los vecinos se reúnen para recoger y limpiar el medio ambiente. Hablando de cuidar el entorno y la naturaleza anteriormente, pues les molesta que esa cita, si no acudes para ayudar, aparte es una manera de conocer a los Mamá, vecinos. ¿me ves? Y de relacionarse. Entonces les molesta que no acudas a esa cita y se conoce como dugnad. Este parque se llama Nygårdsparken, está pues donde está la iglesia roja, que es muy famosa y muy turística aquí en Bergen, pues justo al lado también de la universidad. Está muy bonito, había una zona que nunca había visto, que lo que pasa es que es para niños mayores, un poco más mayores, yo sé por ejemplo, le da un poco de vértigo, pero está muy Mamá, bien. si queremos helado. Sí, por aquí. Hemos conocido, que sí, Leila, hemos conocido una familia, a María, que es mexicana y vive aquí en Bergen, a su marido, que es francés, y a su hija, Marian, y los hemos conocido y me ha dado mucho gusto conocerlos. Han parado, hemos estado hablando, han estado jugando, así que nada, si me ve, aunque ella dice que me sigue más en Instagram, pero si me ve por aquí por YouTube, pues le saludo desde aquí, le mando un saludo, un abrazo. Bueno, y ahora me va a grabar Leila, mi ayudante de cámara. Bueno, otras cosas que les molesta a los noruegos, aquí hay una tradición de comer pizza congelada, pizza, ¿cómo se diga?
que se llama Grandiosa. Es muy típica y es una pizza pues congelada. En verdad no tiene nada... ¡Ay, no puedo, Yuse! No puedo grabarte así. Bueno, en realidad la pizza no tiene nada fuera de lo normal. Una pizza normal y corriente. A mí, de hecho, no es de mis favoritas. Pero a ellos les encanta y les molesta que hables mal, por ejemplo, de las pizzas congeladas. El caso es que se habían vendido 600 millones de pizzas desde que lanzaron el producto en 1980. Entonces es como una tradición para ellos. Es uno de los alimentos pues más consumidos aquí en Noruega y es como su... ¿Qué me miras, Leila? ¿Te interesa lo que digo? ¿A ti te gusta la pizza grandiosa, Leila? No. ¿No te gusta? Me ¿La gusta. pizza congelada? No, ¿verdad, eh? Otra de las cosas que les molesta a los noruegos es que te presentes en su casa sin invitación. En España, por ejemplo, tenemos la cultura de ir a casa de tu amigo o tus amistades sin planearlo. Que a lo mejor pasas por allí y bueno, pues te apetece ver a esa persona, quieres quedar con esa persona y vas directamente a su casa sin escribirle o sin llamarle. En cambio aquí a los noruegos pues eso no les gusta, les molesta bastante porque es como que le cortas el plan y necesitas eso, que una invitación, hablarlo antes de quedar. Bueno, actualización. Hemos comprado unas cosas también de segunda mano, unos cascos para la bici y la scooter. Bueno, la bici no, para la scooter. Y son gratis. Y nos ha dejado aquí, la mujer, nos ha dejado la bolsa aquí, fuera. Bueno, pues lo tengo. Lo han dejado ahí fuera ya. Lo he recogido y nos vamos. A los noruegos tampoco les gusta que hables mal de los altos impuestos que se pagan aquí. Como es bien sabido, en Noruega se pagan muchos impuestos, son bastante altos. Sin embargo, la mayoría de los noruegos, según las encuestas, se sienten orgullosos de que ese dinero que tanto les cuesta ganar, gran parte de esos impuestos el Estado los utilice pues para contribuir con el país, para que haya un buen sistema pues de salud o que haya muchos beneficios, infraestructuras, etcétera. Entonces es aconsejable evitar hablar mal de los altos impuestos que se pagan aquí en el país. Si realmente quieres molestar a un noruego, entonces haz comparaciones con el país vecino, es decir, con Suecia. Se conoce que hay una pequeña rivalidad entre los noruegos y los suecos. Antiguamente Noruega era un país menor, incluso económicamente, aunque esto pues ha cambiado desde que Noruega descubrió el petróleo. Y hoy en día pues hay mucha rivalidad y hacen comparaciones tanto los noruegos con los suecos como viceversa. Así que si quieres molestar a un noruego, di que Suecia tiene algo mejor que ellos y realmente se molestarán. Bueno, al final los muebles que teníamos aquí, ¿ves? Los puse en Fin.neo para regalar porque estaban bastante viejos y se los han llevado, así que estupendo. Bueno, ya está aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido interesante. Dejadme en comentarios qué os parecen estas cosas para molestar a los noruegos, lo que les molesta a los noruegos. Espero que nadie se sienta ofendido, es por norma general, pero obviamente no todos los noruegos pues se molestan por estas cosas y también, por supuesto, depende de cómo se dicen las cosas. Sígueme en todas mis redes sociales como Marita aquí, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!